En el sur de China, los científicos encontraron bosques antiguos, con animales y plantas que se consideraban desaparecidos. En varios sumideros kársticos, ocultos profundamente en las montañas bajo colinas verdes del sur de China, unos ingenieros descubrieron algo en lo que al principio ni ellos mismos creyeron. Era un agujero de tal profundidad como si intentara tragarse la propia tierra. Y cuando por fin llegaron hasta el fondo, allí no había ni piedras ni ruinas. En su lugar, algo tan inesperado que sacudiría al mundo entero. Un agujero que, como si, no debería existir. A comienzos de 2022, un grupo de ingenieros realizaba una inspección rutinaria del terreno en el condado de Leye, provincia de Guangxi, China. Durante un escaneo satelital, el equipo notó algo extraño: una enorme depresión en el suelo. Era mucho más grande y más profunda que cualquier cosa que hubieran visto en esa zona. Lo que al principio parecía solo un hundimiento, muy rápido resultó ser uno de los hallazgos geológicos más grandes de los últimos años. Los habitantes locales desde hacía tiempo llamaban a ese agujero misterioso la boca del cielo. Contaban que las aves desaparecen si vuelan sobre él y que desde la profundidad siempre tira aire fresco. Muchos lo consideraban inventos, pero ahora incluso los escépticos empezaban a preguntarse: ¿y si en las viejas historias hay verdad? Cuando los ingenieros llegaron al lugar, se quedaron literalmente pasmados. El hundimiento era gigantesco, aproximadamente 306 metros de largo, 150 metros de ancho y casi 200 metros de profundidad. Para imaginar la escala, es como si un rascacielos de 60 pisos pudiera caber tranquilamente dentro. Es uno de los mayores sumideros kársticos jamás encontrados en el mundo. Desde arriba parecía interminable. Incluso de día, el fondo se ahogaba en una oscuridad total. El equipo intentó explorarlo con drones con cámaras y potentes linternas, pero cada vez terminaba igual. En cuanto los drones bajaban lo suficiente, la señal desaparecía y las cámaras no podían ver nada en la densa negrura. Como si el propio hundimiento se negara a revelar sus secretos. Pero los científicos necesitaban entender qué había allí abajo. ¿Es peligroso? ¿Puede el hundimiento expandirse y amenazar a las aldeas cercanas? Para averiguarlo, los ingenieros decidieron bombear el agua que se había acumulado dentro. Fue una operación enorme. Trajeron bombas industriales y comenzaron a bajar lentamente el nivel del agua, al mismo tiempo usando escáneres de alta precisión para cartografiar las paredes de la cavidad subterránea a medida que se drenaba. Lo que empezó como una inspección estándar del suelo, rápidamente se convirtió en una misión científica seria. Se sumaron expertos de toda China, incluyendo especialistas del China Geological Survey. Llegaron investigadores ambientales, espeleólogos, geólogos. Todos querían ver qué escondía esa extraña boca. Y cuanto más bajaba el agua, más increíble empezaba a manifestarse. A través de la bruma que subía desde el abismo, el equipo vio un tenue matiz de verde. Al principio pensaron que era un juego de luz. ¿Tal vez allí hay alguna fuente de iluminación? ¿Tal vez el ecosistema puede existir por sí mismo? En un momento, ese hundimiento dejó de ser solo una maravilla geológica. Se convirtió en un enigma biológico que rompía las ideas habituales sobre dónde, en general, es posible la vida bajo la superficie de la Tierra. Pero para entender cómo pudo aparecer un mundo oculto así, primero hay que comprender qué creó un agujero tan gigantesco. La región del sur de Guangxi es uno de los lugares más inusuales del planeta. Aquí se encuentra un paisaje especial, enormes macizos de roca que con el tiempo literalmente se disuelven. La tierra aquí está compuesta principalmente de caliza, y también se encuentran dolomita y yeso, y estas rocas no son monolitos eternos. Cuando llueve, el agua se mezcla con dióxido de carbono del aire y se convierte en un ácido débil. Durante miles e incluso millones de años, esta agua ligeramente ácida se filtra por las grietas y empieza a disolver la piedra bajo tierra. Los científicos llaman a este proceso karstificación, y precisamente él hace que Guangxi sea tan rasgado y dramático.
con acantilados, cuevas y hundimientos. El agua de lluvia y los ríos subterráneos abren en la roca enormes pasajes y cavernas. Algunas son tan grandes que en teoría cabrían barrios enteros, pero por eso la superficie se vuelve inestable. Cuando el techo de una gran cueva se adelgaza y ya no soporta su propio peso, se derrumba, y en la superficie aparece un embudo gigante. Los locales llaman a esos hundimientos Tiankeng, pozos celestiales. Son mucho más profundos y empinados que los hundimientos kársticos comunes, y a veces en el fondo se forman sus pequeños bosques y plantas únicas. En Guangxi hay más de estos hundimientos gigantes que en cualquier otro lugar del mundo. Por eso los científicos a menudo llaman a esta región la capital de los hundimientos de la Tierra. El más famoso es el Tiankeng de Xiaoshan, el mayor jamás descubierto. Pero últimamente, la atención de los especialistas se ha ido concentrando cada vez más en otro lugar, el nuevo Tiankeng en el condado de Leye. No es el más grande, pero lo que encontraron dentro realmente impactó a los investigadores. Cuando los ingenieros empezaron a estudiar el hundimiento en Leye, comprendieron, puede ser parte de un sistema subterráneo mucho más grande. Los datos sugerían que ríos antiguos, que antes fluían por la superficie, hace tiempo se fueron bajo tierra y siguieron lavando la roca desde dentro. Con ayuda de métodos de visualización de alta precisión y equipo de perforación, los científicos confirmaron, la caliza alrededor del hundimiento todavía se mueve ligeramente, es decir, el embudo sigue creciendo lentamente. Cada lluvia aporta su parte, disuelve un poco más de roca y poco a poco expande los huecos abajo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los instrumentos instalados profundamente dentro registraron un nivel inusualmente alto de oxígeno cerca del fondo, mucho más alto de lo normal para un espacio tan cerrado. Normalmente el aire a esa profundidad se estanca, el oxígeno baja. Pero aquí todo era distinto. Un oxígeno alto significa que alguien lo produce. Lo más probable, plantas que realizan fotosíntesis. Esa única pista lo cambió todo. Significa que el fondo del hundimiento en Leye no es solo un pozo oscuro y sin vida. Tal vez allí haya todo un ecosistema oculto, y el equipo ya estaba muy cerca de verlo con sus propios ojos. En mayo de 2022, después de semanas de preparación minuciosa, en el borde del gigantesco hundimiento se reunió un equipo combinado, ingenieros experimentados, espeleólogos y biólogos. Su tarea, por primera vez en la historia, realizar un descenso humano a las profundidades misteriosas del Tiankeng del condado de Leye. Las apuestas eran altas. Nadie sabía qué les esperaba en ese vacío aparentemente sin fondo. Cada dispositivo, cada participante, cada paso de la operación se revisaba y se ensayaba de antemano, para que todo fuera lo más seguro y científicamente correcto posible. Para descender por las empinadas paredes de caliza, usaron fuertes cuerdas de seguridad y anclajes fiables arriba. Bajaban por etapas, comprobando con cuidado apoyos y puntos de fijación. Antes de que las personas fueran abajo, enviaron pequeños drones con escáneres láser y construyeron un mapa 3D del espacio interior. Estos mapas ayudaron a trazar la ruta más segura y entender con precisión cuán enorme era el hundimiento en realidad. En paralelo, funcionaban sensores de aire. El equipo comprobaba si había gases peligrosos y cambios bruscos de temperatura y si se podía respirar dentro. Cuando empezó el descenso, el mundo alrededor comenzó a cambiar. El aire se volvía más frío, casi helado comparado con el calor de arriba. La luz brillante desapareció rápido, la reemplazó una penumbra azulada, y luego, una oscuridad total. Los investigadores encendieron linternas frontales. Los rayos cortaban la densa niebla que colgaba en el aire como un velo húmedo. Y a través de ese velo, vieron algo que literalmente les hizo que el corazón se les cayera a los pies. En las paredes se abrían 3 enormes bocas de cueva, como puertas que conducían a un mundo subterráneo oculto. Cuanto más abajo descendían, más fuerte sentían el olor de la tierra mojada y el musgo. Las paredes brillaban con finas vetas minerales que relucían en la luz de las linternas como venas de plata. El agua formó este lugar durante miles de años, capa por capa.
Los investigadores se dieron cuenta. Ante ellos no hay solo un hundimiento, es memoria viva de los movimientos de la Tierra. Tras horas de descenso lento, por fin alcanzaron el fondo, aproximadamente 192 metros abajo. Y aquí les esperaba otra sorpresa. En lugar de roca dura, una gruesa capa de suelo húmedo y blando, como si viviera bajo las botas. Ese suelo, rico y suelto, hablaba de lo increíble. Aquí puede existir vida, oculta del mundo de arriba. Los instrumentos confirmaron rápidamente rastros de oxígeno, humedad y materia orgánica, señales de que algo realmente crece en esta oscuridad. Pero, ¿qué exactamente? Cuando levantaron las linternas y pasaron los rayos por el suelo, lo visto les quitó el habla. No encontraron solo un hundimiento, entraron en un mundo que estuvo oculto durante siglos. Imagina que miras a un agujero gigantesco en la tierra, tan profundo, como si tocara el cielo, y de pronto descubres allí abajo un bosque, al que nunca tocó la mano humana. No eran un par de árboles, era todo un mundo verde que de algún modo vivía y crecía allí donde, parecía, no debería haber nada. Los árboles resultaron increíblemente altos. Algunos se elevaban hasta 40 metros. Para entender, es aproximadamente como un edificio de 13 pisos. Sus copas casi alcanzaban la luz que a veces, aún así, se filtraba por la enorme abertura de arriba. Un espectáculo rarísimo. Un bosque que creció en el lugar donde menos esperas ver vida. Ese bosque parecía una cápsula del tiempo. Todo en él decía que los humanos nunca habían bajado allí. La tierra estaba cubierta por un denso manto de helechos. Por todas partes colgaban lianas. El musgo era tan suave y espeso que parecía que caminas sobre mantas. El entorno era idealmente limpio y natural, como lo crea la propia naturaleza, sin intervención humana. Los científicos tomaron muestras del suelo, y los resultados fueron realmente interesantes. El suelo era increíblemente rico en nutrientes, acumulados durante siglos de procesos naturales. El sedimento fino, diminutas partículas de piedra y tierra, caía de las paredes del hundimiento durante muchísimo tiempo. Los minerales que traía el agua también bajaban gota a gota. Todo eso se acumuló durante cientos de años, haciendo el suelo muy fértil, ideal para árboles poderosos y vegetación densa. Pero una de las cosas más asombrosas, ese bosque tenía su propio clima. La copa densa, una capa gruesa de hojas y ramas arriba, creaba su propio microclima. Música. Imagina esto como una pequeña burbuja de clima cerrada. Dentro estaba húmedo, fresco y brumoso, casi todo el año. Son condiciones ideales para crecer, ni demasiado calor, ni demasiado frío, y siempre hay suficiente humedad. Un verdadero invernadero natural que el bosque construyó por sí mismo. Los ingenieros y científicos estaban encantados. Entendían, un bosque aislado puede esconder una masa de especies desconocidas. Plantas, hongos, insectos, que nadie jamás estudió. Como este mundo estuvo separado del resto de la luz durante mucho tiempo, las especies aquí mogli desarrollarse según sus propias reglas. Quizá incluso sean relictos de épocas antiguas, como un museo vivo del pasado de la Tierra. También sorprendía cómo llegaba la luz aquí. Sí, el hundimiento es profundo, pero parte de los rayos del sol, aún así, se filtraba por la abertura superior. Se obtenía un equilibrio perfecto de luz y sombra sobre el suelo del bosque. Suficiente luz para crecer, pero no tanta como para quemarlo todo con sol directo. Y cuanto más adentro entraban los investigadores en este laberinto verde, más hallazgos aparecían. Encontraron pequeños arroyos de agua. Eso significaba que el ecosistema realmente es autosuficiente, tiene agua, su clima y, por lo visto, sus formas de vida únicas. Un mundo entero, como sellado del tiempo, oculto bajo la superficie de la Tierra. Pero este milagro inmediatamente generó nuevas preguntas. ¿Cómo un mundo tan enorme y vivo pudo permanecer desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué más guarda? ¿Y qué puede enseñarnos sobre el pasado de la Tierra y sobre la increíble fuerza de la naturaleza? Cuando el grupo de investigación inspeccionó el lugar, los científicos enseguida notaron una rareza en las paredes del hundimiento. Normalmente,
En los sumideros kársticos, los bordes son desgarrados y rotos, como si la tierra simplemente se hubiera derrumbado. Pero aquí las paredes eran lisas, casi pulidas, como si la roca no se hubiera quebrado, sino que la hubieran tallado con cuidado. Eso dio una pista importante. Un derrumbe brusco dejaría bordes ásperos e irregulares. Paredes lisas significaban que el hundimiento se formó gradualmente. El agua lo lavó durante mucho tiempo. Los científicos empezaron a encajar el cuadro. El agua de lluvia, al mezclarse con dióxido de carbono, se volvía ligeramente ácida. Se filtraba por las grietas de la caliza y la disolvía poco a poco, hasta que los huecos se expandían al tamaño de verdaderas cuevas. Las cuevas crecían, los techos en algunos lugares se adelgazaban, y en algún momento, ciertas secciones cedían. Así aparecía el enorme orificio dentro del cual ahora estaban de pie. Esto no fue un solo evento. Fue el resultado de miles de años de erosión. Prueba de cuán paciente y poderosa puede ser la naturaleza. Para entender qué se oculta más profundo, los ingenieros usaron escaneo sísmico, equipo que envía ondas sonoras a la Tierra y construye una imagen de lo que hay abajo. Y cuando llegaron los datos, todos quedaron impactados. Detrás del pozo principal se detectaron largos túneles y cámaras más profundas que se extendían más allá de las paredes visibles. El hundimiento resultó no ser un embudo aislado. Era parte de una enorme red subterránea, posiblemente conectada con ríos y cuevas que se extienden muchos kilómetros. Lo que se ve desde la superficie resultó ser solo la entrada a un sistema mucho más complejo. Luego el equipo tomó muestras de agua de varios puntos dentro. Necesitaban entender, ¿el agua allí todavía fluye o el sistema se durmió? Los resultados mostraron que el agua subterránea es químicamente estable y se mueve constantemente, una señal clara de que bajo el bosque aún vive un río subterráneo activo. Eso era críticamente importante. Eso explicaba cómo la vegetación puede sobrevivir también. Los árboles y plantas se alimentaban no solo de la lluvia de arriba, los alimentaba desde abajo. Agua fresca, rica en minerales. Ese flujo estable creaba un equilibrio ideal entre geología y vida. Por la combinación de factores, paredes antiguas lisas, agua activa y un ecosistema autosuficiente, los científicos empezaron a llamar a este hundimiento un laboratorio vivo. Una oportunidad rarísima de observar cómo la geología, el agua y la biología trabajan juntas en un entorno relativamente cerrado. Otra observación sorprendió a los ingenieros. La estructura parecía muy estable. A pesar del enorme tamaño, no había nuevas grietas ni señales de desplazamiento de las paredes. Normalmente los hundimientos continúan cambiando de forma por erosión y pequeños derrumbes, pero aquí los datos mostraban, no hay movimiento. Parece que la forma alcanzó un equilibrio. Ya no se expandía rápido y podía conservarse cientos de años. Para los investigadores, eso era una buena noticia. Significa que el objeto se puede estudiar con seguridad y música en detalle durante mucho tiempo. Pero un misterio igual no dejaba en paz: la edad del bosque en el fondo. No era un bosque joven que apareció ayer. Parecía antiguo, como si hubiera crecido en aislamiento mucho antes de que la gente siquiera supiera de la existencia de este hundimiento. Y eso planteaba la pregunta principal: si la vegetación aquí se desarrolló durante tanto tiempo y nadie la tocó, значит, el propio hundimiento debe estar abierto ya cientos y quizá miles de años. Y eso desafiaba las ideas sobre cuán rápido se forman y cambian los paisajes kársticos. Para comprender de verdad la importancia del hallazgo, el equipo necesitaba al experto más fuerte. Entonces a la investigación se sumó Zhang Yuanhai, ingeniero senior del Instituto de Geología del Karst del China Geological Survey. Zhang Yuanhai no era solo un especialista, se lo consideraba una de las principales autoridades en karst, la persona ideal para descifrar el código de este hundimiento. Cuando el principal experto chino en karst, Zhang Yuanhai, llegó al hundimiento en el condado de Leye, el equipo detuvo por un tiempo los trabajos. Zhang llevaba décadas estudiando formaciones de caliza y su reputación en la comunidad científica era impecable. Todos entendían,
Precisamente su evaluación mostraría cuán única es esta aparición. Empezó la inspección de inmediato. Desde el borde del hundimiento, él y su grupo desplegaron cámaras de alta calidad y mapeo láser para examinar detalladamente las paredes internas. Lo primero que llamó su atención, 3 grandes entradas de cueva ubicadas a diferentes alturas. Para una persona común, eran solo agujeros oscuros en la pared. Pero para Zhang, era la historia de la formación del hundimiento, escrita por el propio agua. Cada entrada parecía demasiado correcta para una destrucción accidental. Los bordes eran lisos y uniformes, con señales claras de erosión constante. Es decir, el agua trabajó aquí durante mucho tiempo y de forma estable, miles de años. La entrada superior era la más ancha y parecía un arco natural. En la grabación se veía que sus paredes aún estaban húmedas, señal de que en algún momento por allí pasaron potentes flujos bajo presión. La segunda entrada estaba más abajo y estaba un poco inclinada hacia el noreste. En su borde, Zhang notó finas capas de sedimento acumuladas con el tiempo, rastros de antiguos cauces que no se secaron. La entrada más baja y más grande se encontraba casi en el mismo fondo. En la luz reflejada se adivinaban depósitos minerales en las paredes. Los sensores de flujo de aire mostraban una débil pero constante corriente de aire fresco que salía del orificio, con una firma de humedad y materia orgánica. Eso era una prueba directa. El sistema aún está vivo. Usando instrumentos en el lugar, medidores de iluminancia, ecosondas, sensores de temperatura, Zhang confirmó: las 3 entradas funcionan. El movimiento del aire es lento, pero continuo. Es decir, no son cavidades selladas, sino partes de un proceso geológico en curso. La diferencia de temperatura y presión entre las entradas indicaba conexión con vacíos más profundos y posiblemente con una enorme red subterránea de drenaje. Para Zhang eso lo cambiaba todo. Eso significaba que el hundimiento no es solo un agujero colapsado. Es una ventana a la superficie de un enorme sistema kárstico que todavía funciona. Se expande, cambia y silenciosamente reacciona a fuerzas dentro de la roca. Pero cuanto más profundo analizaba el equipo los datos, más claro se volvía. Este equilibrio fino es fácil de romper, y lo que Zhang descubra Dalche podía destruir todo lo que acababan de encontrar. 2 semanas después, Zhang Yuanhai volvió al lugar tras informes de que cerca del hundimiento otra vez se realizaban trabajos sin permiso. Al llegar, enseguida vio varios camiones en el borde y grupos de personas que trasladaban equipo. El sonido de la maquinaria se propagaba por el bosque. Evidentemente, comenzaron nuevas excavaciones. Por el terreno se extendían estacas de medición y cuerdas, señales de preparación para instalar una plataforma turística. Zhang comprendió al instante el peligro. La caliza alrededor del hundimiento era delgada y en algunos puntos vulnerable. Las vibraciones del taladro y de la maquinaria pesada pasan fácilmente a través del suelo y pueden provocar tensión profundamente dentro del sistema. Para evaluar las consecuencias, ordenó realizar nuevos escaneos de las paredes con ayuda de drones y cámaras remotas. El video confirmó lo peor. En la pared, cerca de la mayor de las 3 entradas de cueva, aparecieron nuevas grietas. Se abrían en distintas direcciones, cortando la caliza lisa como venas. En los bordes de las grietas se veía un fino polvo, señal de que la roca se desmorona y se desplaza justo ahora. Lo que durante siglos se mantuvo estable, resultó estar bajo una tensión peligrosa. La estructura empezó a ceder, la presión dentro crecía rápido. Cuando Zhang evaluó la situación en la superficie, la causa se volvió evidente. Los trabajadores cavaban zanjas e instalaban soportes metálicos para la futura plataforma de observación. La perforación y el trabajo de la maquinaria sacudían la tierra durante días. Zhang concluyó: precisamente estas vibraciones provocaron la aparición de nuevas grietas visibles en las tomas de los drones. Lo que la naturaleza creó durante milenios, las personas lograron desestabilizarlo en menos de una semana. Zhang ordenó detener los trabajos de inmediato. Advirtió: incluso una pequeña actividad en la superficie puede enviar un golpe a la caliza debilitada y provocar un colapso total. Estas grietas no son arañazos inocentes, son líneas activas de fractura que se propagan dentro de la roca.
Amenazó con informar sobre los trabajos ilegales a las autoridades centrales. Los trabajadores se detuvieron y se fueron, pero Zhang entendía. Pueden volver. Hoy se fue una brigada, mañana vendrá otra. Su informe final fue duro. La caliza está bajo una fuerte tensión y una intervención adicional llevará a una catástrofe total. Las grietas crecen demasiado rápido y de forma antinatural, y el próximo derrumbe no будет suave. Ocurrirá de repente y puede destruir toda la formación en cuestión de minutos. Escribió una advertencia que lo reforzaba todo. Los primeros en morir serán aquellos a quienes no se podrá salvar, el bosque subterráneo. Cuando el techo se derrumbe, la roca que cae aplastará las raíces, desgarrará el suelo. El flujo de aire y escombros asfixiará todo lo vivo. El oxígeno desaparecerá. Subirán el calor y los gases, y el ecosistema oculto se pudrirá en una oscuridad total. Nada sobrevivirá. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer con un hundimiento así? Escriban su opinión en los comentarios de abajo.